La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos al programa radial Voces de Color y Música, programa radial de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y de la Fundación Universitaria Bellas Artes. Hoy nuestro invitado es Alexei Martín, un músico nacido en Cuba, quien actualmente está residenciado en New Orleans. Con él vamos a hablar sobre su trabajo musical en esta ciudad, pero también de sus composiciones. Estaremos escuchando dos de sus canciones que hacen parte de un CD, un trabajo musical grabado por Alexei Martín y su quinteto, y que en próximos días saldrá al mercado. Bienvenido, Alexei, al programa radial Voces de Color y Música. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme, es un placer. Qué bueno. Hablemos primero de sus inicios musicales en Cuba. ¿Cómo se inicia en la música Alexei Martín? Bueno, yo me inicié con muchas personas en Cuba debido a la religión. En mi casa se practica la religión llamada, mucha gente la reconoce como la santería, que es la religión Yoruba, que viene de Nigeria. Entonces en mi casa mis tíos, mis tías cantaban, mis tíos tocaban percusión, tumbadora, batalla, esas cosas. Y así es como me introduzco en el mundo de la percusión y del mundo folclórico. Muchos músicos cubanos, su background viene de la casa, porque en las casas se practica música religiosa, se hace mucha santería. Entonces la música africana es en base a los tambores. Ahí es cuando uno se ve expuesto a ese mundo. ¿Y desde qué edad entonces comienza a tocar usted esos tambores? Eso viene siendo como a los 6 años. 6 años. Viendo cómo se hacía todas esas fiestas y que mi tío me ponía a tocar. Hoy empecé con un pedazo de palo, mañana con un pedazo de hierro y al final terminé tocando tumbadora. Sí, y ese dato que menciona Alexei Martín, de esos orígenes de esta música en Nigeria, va a ser muy importante también en su vida como compositor, y más adelante vamos a ver cómo en una de sus canciones, Travesía, usted quiere encontrar esos orígenes en el África, cómo en un momento dado se secuestra a las personas que viven allí en el África, se traen a América sin su consentimiento, y es esa travesía. Pero más adelante vamos a hablar entonces de esta canción de Alexei Martín. ¿Tuvo la oportunidad usted de estudiar, realizar estudios musicales allí en Cuba? No. Cuando la primera y única vez que fui a un conservatorio en Cuba, en La Habana, Alejandro García Catula, cuando hice la prueba para entrar en el conservatorio, me habían dicho que no tenía condiciones musicales para entrar. Y ya en ese entonces, que ya yo tenía unos 16 años, ya yo tenía la suerte y el placer y el honor de ser estudiante de uno de los mejores percusionistas que hemos tenido en Cuba. El ex cantante del grupo Iraquere, Oscar Valdés, que fue mi maestro en lo que va ya más profesional, aprender a tocar la tumbadora desde el punto de vista profesional, ¿entiendes? Y entonces tuve la suerte esa. De estar con él allí. Bueno, ¿y cómo es entonces su viaje a Estados Unidos? ¿Llega a New Orleans? ¿Dónde llega? Bueno, llego a Nueva Orleans
y tengo la suerte de estudiar en la Universidad de New Orleans, UNO, en un programa de jazz que hay que es muy bueno. Se lo recomiendo a mucha gente. Busquen por el programa de jazz que hay en la Universidad de New Orleans. Si está interesado en aprender jazz, es muy bueno ese programa. Ahí tuve la suerte de ganar una beca, estudiar jazz, y aprendí muchísimo y me fortaleció musicalmente el lado de la composición, de los acordes y esas cosas, que es un mundo muy intenso. ¿Pero por qué decide venirse a esta ciudad y no a otra de Estados Unidos? Bueno, tuve la suerte de caer en esta. Para empezar, tienes que saber que esta es la ciudad donde surgió el jazz. Claro. Entonces, hay que empezar por lo primero, la raíz. Entonces, la ciudad de New Orleans tiene mucho que ver, tiene mucha conexión con la música cubana. Entonces, a la misma vez de la música cubana, tiene esa fundación sobre muchas cosas con la música de Francia, España y africana. Aquí también existe eso. Esto fue una ciudad que fue colonia francesa, fue colonia española, y también los africanos también estuvo aquí muy intensa. Esta ciudad se dice que es una ciudad, se dice que esta ciudad no pertenece a los Estados Unidos, se dice que esta ciudad es una ciudad que pertenece al Caribe, la más norte del Caribe. Las ciudades del Caribe. Se le dice así. Y además menciona usted la parte musical tan importante de esta ciudad. Pueden encontrar uno en cada bar, en cada esquina, músicos tocando precisamente el jazz, y en algunos lugares inclusive se puede escuchar ese jazz original, digamos, sí, como le dicen aquí, el early jazz. Es increíble. Es como si tú tuvieses la oportunidad de estar en la máquina del tiempo y hubieses caído en el 1910, 20, el 30. Cada vez que tú caminas te puedes encontrar gente tocando música casi de la misma manera que se tocó en aquella época. Es muy interesante. Uno aprende mucho por qué se tocaba de esa manera debido a la sociedad en que se movía. Es increíble, es muy interesante, muy bonito. Además se encuentran muchos músicos cubanos también en esta ciudad estudiando música. Bueno, no hay muchos realmente, no hay muchos músicos cubanos, estudiando. Hay mucha gente de otras ciudades que vienen a estudiar al programa de jazz que les decía. Otros se mudan a vivir aquí para aprender también de la cultura americana, porque esta es la meca de la música de los Estados Unidos. Cada vez que alguien piensa en los Estados Unidos, uno piensa en la palabra jazz. Sí. Y ahí el jazz salió de aquí. Entonces esta es una ciudad histórica. Entonces es muy importante saber eso. Bueno, les decía a los oyentes del programa Radial Voces de Color y Música que Alexei Martí tiene un quinteto con el que viene trabajando y con el que está grabando. Hablemos de ese grupo que tiene usted. Bueno, tengo un quinteto. Batería, bajo, piano, saxofón, tenor, que toca soprano también, y yo en la tumbadora, cajón, bata. Entonces, con 5 piezas trato de abarcar la gama de manera tal que se pueda escuchar bastante amplio el concepto de la música que estoy presentando. Y con este grupo, hablemos un poco de la conformación en cuanto a los músicos, de dónde son, cómo los conoció, cómo lo conformó. Mi proyecto se conforma por 5 músicos, incluyéndome. Tengo a un pianista que se llama Oscar Rosinoli, que se encuentra estudiando en la Universidad de New Orleans también, en el mismo programa que yo estudié, que era de jazz. Entonces, en el bajo tengo a Pat Casey, un joven de Colorado que toca muy bien su bajo, uno de los mejores bajistas de la ciudad. Increíble, toca muy bien su ópera y electric bass.
En el drums tengo drum set, como dicen, la batería, Julian Edinson, de Ohio, un muchacho muy talentoso, un virtuoso de la batería. En el saxofón, tenor, soprano y flute, tengo un gran amigo que se llama Brent Rose. Ese era mi maestro en la universidad, que es un increíble músico, compositor y arreglista. Y bueno, está usted en la percusión. Y yo en la percusión. Cuando usted estaba estudiando, pues además de percusión, ese, digamos, como su instrumento secundario era el piano. Estudiaba piano además. Y hoy además Alexei se ha dedicado también a la composición. Hablemos entonces un poco de ese paso por ese instrumento y cómo hoy también es usado ese instrumento para la composición de sus obras. Bueno, tenemos que, me enamoré del piano porque desde el piano se me hacía más fácil para componer. El piano es un instrumento muy importante para la composición. Todo el que le guste componer va a tener que parar en un instrumento armónico, así sea guitarra, piano, bajo, lo que sea, pero el piano es un instrumento que reúne las mejores condiciones, está diseñado para eso. Es el instrumento, desde mi punto de vista, es el mejor para componer. Además que existe un tabú muy grande con los percusionistas. Nos llaman percusionistas, no nos llaman músicos. Eres músico cuando te ven que tocas un instrumento armónico, entonces cuando te consideras músico. A pesar que no son capaces de tocar rítmica lo que tú eres capaz de crear, pero entonces, ¿por qué no tocamos notas? Porque tocamos notas, pero no tocamos melodía, no somos un instrumento armónico. Entonces, debido a eso siempre existe un tabú. No, tremendo percusionista, pero no te dicen músico. Tremendo músico, sí. Sí, te dicen tremendo percusionista. Entonces, como único te reconocen que eres un buen músico, es cuando te ven tocar un instrumento armónico, no de percusión. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, nosotros los percusionistas siempre tenemos que lidiar con ese fenómeno, ¿sabes? Ese profano, esa mala categorización de que si no tocamos instrumentos armónicos no somos músicos. Entonces, debido a eso me dediqué a estudiar un poco el piano para poner una pequeña pausa en ese concepto acerca de los percusionistas. Bueno, y con el piano, Alexei Martí entonces hoy está trabajando en esto de la composición, y vamos a estar escuchando en el programa radial, vamos a intentar por lo menos escuchar a partes de dos de las canciones, de las obras que hacen parte del trabajo musical que ha grabado Alexei Martí con su quinteto. Alexei, en sus obras, por lo menos en varias de las que vamos a escuchar, nos cuenta una historia. Y comencemos, Alexei, por hablar de Travesía, que me parece una obra muy bien interesante. Mencionaba yo al comienzo cómo usted cuenta una historia de esos esclavos que son arrancados, de esas personas más bien que son arrancadas como esclavos de África y traídos a la fuerza a América. Travesía es una obra que narra ese recorrido desde África en esos barcos hasta América. Cuéntenos sobre esta obra. Sí, desgraciadamente la gente solamente piensa que el único recuerdo o lo único que siempre se habla de los africanos, de los esclavos que se trajeron, de esas personas que raptaron, lo único que siempre se habla es cosas negativas. Tenemos que saber que la cultura africana es una cultura milenaria también. Había reino, había muchas cosas importantes. Entonces, me di a la tarea de cómo yo podía manifestar ese dolor, ese episodio tan
tenso, tan triste, pero ¿cómo manifestar eso a través de la música? Entonces me di a la tarea cómo podía hacer eso. Entonces afortunadamente me bajó la musa y pude lograr componer una canción que es el título de mi disco, se llama Travesía. Entonces, donde uso el piano, en la introducción uso el piano como para demostrarte el dolor, lo que se aproxima cuando llegó la llegada de las cosas foráneas a África. Uso el piano como el agua, que es muy poderoso, porque nosotros, en la religión afrocubana, que es la religión africana, la de Nigeria, Yoruba, llamada santería, el agua es Yemayá, las 3/4 partes de este planeta están rodeadas por agua. Entonces, siempre que uno llega al agua, siempre pide permiso. Entonces, uso la percusión como mensaje, como si fuera los remos. ¿Me entiendes? El bajo te va demostrando que es el barco. Como el avance. El avance del barco a raíz de la percusión. Entonces, ahí va la melodía, te va dejando la melodía, la usé como dando a entender la despedida, esa cosa triste que de cuando uno se va, que está hablando y que no te oyen, que es una cosa que se habla como me imagino que debe ser que fue un momento muy trastornado para todas esas personas. De momento verse fuera de su hábitat, en el medio del mar, y arrancó un bombazo, un barco, y vaya a saber dónde vas a parar. Muchos fueron para una parte, otros fueron para otra, el barco paró, siguió. Entonces traté de escribir ese largo viaje en el Atlántico. Vamos a escuchar entonces, aparte de esta obra Travesía de Alexei Martín, donde, como él dice, pues cada instrumento tiene su papel, nos cuenta una historia, y quiero pedirle a los oyentes que le pongan mucha atención al saxofón, porque ese saxofón es el que nos cuenta el dolor, como lo que decía Alexei, esa intensidad que se vivía en el interior de estos barcos, de estas personas que estaban allí sufriendo.
Escuchábamos entonces, aparte de Travesía, la canción que le da nombre a ese disco grabado, este CD grabado por Alexei Martí y su quinteto. Hay otra obra que quisiera que conversáramos de ella, se llama Mariposa, que también es una obra, Alexei, que le transmite a uno una historia, que le cuenta a uno una historia, pero en este caso totalmente distinta a esa narración que acabamos de escuchar con Travesía. Hablemos de Mariposa. Mariposa originalmente era un vals. Entonces, es un tema donde yo trato me parece muy interesante la transformación de nosotros los seres humanos, la transformación de la naturaleza. Me encanta eso, como nosotros los seres humanos somos capaces de transformarnos, de ajustarnos y hacer cosas bonitas. Entonces, ¿qué ejemplo más que la mariposa, que arranca de una oruga y se va transformando y se convierte en esa cosa linda que es la mariposa? Todos los proyectos, los grandes proyectos en el mundo empiezan así, algo robusto, algo que tiene una forma de una manera determinada, y cuando se empieza a elaborar llega a ese gran resultado que es la transformación, y llega a ser el verdadero objetivo de su transformación. Y veo eso muy lindo con la mayor metáfora para mí de eso, o el ejemplo, sería la mariposa. Y aquí también los instrumentos tienen un papel, cada uno tiene algo que decir. Sí. En este disco me di a la tarea de describir, de comunicarme a través de las notas musicales, de escribir sensaciones desde mi punto de vista. Lógico, hay personas que pueden verla de otra manera. A lo mejor las canciones le pueden dar otro tipo de sentimiento, le pueden dar otro tipo de visión, que eso es bonito también, porque todos los seres humanos tenemos vistas diferentes, a cual tiene su punto de vista. Pero desde mi punto de vista, como la compuse, como lo que quise decir, fue de esa manera, a través de una mariposa. Escuchemos entonces, aparte también de esta obra Mariposa, una composición de Alexei Martí. Otra de las composiciones de Alexei Martí que hace parte de su disco Travesía es Un gringo en La Habana, un título bien interesante, además bien actual. Y hablemos de esta canción. Un gringo en La Habana es un tema que compuse. Es muy gracioso. El título a mucha gente le da risa. Ese es el lado humorístico mío. Es una canción que es un son
es un son. Se ha hecho muchas veces en el Latin Jazz, donde se cambia hacia jazz, swing. Entonces lo quise hacer de la manera que yo vi. Quise describir también la sensación que sienten los turistas cuando visitan nuestros países o ven algo que los asombra. Es una canción, un tributo a lo asombroso, a la belleza que tenemos en nuestros países, día a día, que a veces no lo vemos porque estamos acostumbrados a verlo, al costumbrismo. Pero cuando alguien de afuera lo ve, le llama tanto la atención. Entonces, un gringo en La Habana, en este caso, se la dediqué a La Habana y a esos americanos que siempre me preguntan qué linda es La Habana. Entonces, ahí está. Ahí está, un gringo en La Habana. Un gringo en La Habana. En el disco de A Travesía de Alexei Martí, pues además podemos escuchar bossa nova, son, también salsa, en fin, hay varios ritmos, varios géneros musicales ahí que se van mezclando unos a otros y que podremos escuchar entonces cuando salga al mercado el disco de Alexei. Bueno, el disco saldrá en febrero. A la primera semana de febrero estará en iTunes, Spotify. El disco se llamará Travesía. Mi nombre es Alexei Martí. Y si alguien quiere seguirlo a usted en las redes sociales, ¿cómo puede hacerlo? Oh, sí, Alexei, Alexey, M-A-R-T y latina, Alexei Martí, en Facebook, Twitter y donde quiera. Ahí estamos ahí en Facebook para que lo sigan entonces. Y nos comuniquemos con todo. Muy bien, muchas gracias Alexei por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Oh, el placer es mío. Espero que me vuelvan a invitar. Me encanta esto de poder hablar sobre música. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.